La semana pasada un poquito acerca del vector. Habíamos mencionado algunas características. Entonces, el día de hoy vamos como que a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Así que los chicos que se acaban de integrar, porfa, échenle bastantes, pongan bastante atención porque lo voy a hacer un poquis más rápido de lo que habíamos hecho la semana pasada, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos hecho. Recuerden que nosotros tenemos, bueno, tú tienes 4 bloques de física, ¿no? 3 conmigo y 1 con el pequeño Bill, ¿ya? Pero de esos 3 bloques que tienes conmigo, solo 2 están destinados para la teoría. Entonces, yo los días que voy a hacer teoría van a ser los lunes, como hoy en la tarde, de 3:15 a 4:45, y los sábados en el segundo bloque, de 10:15 a 11:45. Esos son los bloques en los cuales me voy a enfocar netamente en la teoría, enseñarte cosas nuevas, enseñarte nuevos conceptos, que debe de continuar aprendiendo, poniendo algunos ejemplitos. ¿Estamos de acuerdo? Voy a comenzar a hacer teoría y me voy a enfocar solo en eso. Y los lunes, como hoy en la mañana, y nada más, voy a enfocarme en hacer un pequeño repaso de la teoría. Cosa que el pequeño Billy ya tiene básicamente el compendio para que pueda desglosar. Ahora, el pequeño inconveniente es, ¿qué día tienen con el pequeño Billy? Mañana. Mañana tienen con el pequeño Billy. Entonces, Billy mañana debe de ya trabajar el compendio. No sé si lo ha trabajado, debe de trabajar el compendio. Yesenia, el compendio tiene 2 partes, como siempre, avance y repaso. Profesor, sí tiene. ¿Yes? La estructura del compendio, Sí tiene, profesor. Sí, 2 ya, bacán. Entonces el pequeño Billy tiene pues ejercicios de la parte de avance, ejercicios de la parte de repaso, para que se divierta con ustedes y pueda resolver bastantes problemas y pueda obviamente practicarlos con ustedes para que estén más finos en eso. ¿Ya, chicos? Entonces, así vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, hoy vamos a hacer un repaso de toda la teoría que hemos visto hasta el día sábado. Vamos a hacer un repaso. Los chicos que recién se han incorporado, presten mucha atención, por favor. Y el día, bueno, hoy de nuevo, ¿no? En la tarde vamos a continuar con la teoría de vectores. Ya vamos a continuar, ¿ya? Bien. Entonces, muchachos, vamos a hacer acá nuestro pequeño repaso de lo que hemos aprendido hasta el momento. A ver, los chicos que han escuchado mi clase, esos chicos que han prestado atención, esos chicos que han participado, aunque aquí entre nos pues solo eran la mayoría chicas, ¿no? Pero bueno, vamos hombre, vamos, no se deje. A ver, todos juntos. ¿Alguien puede decirme para qué sirve un vector? ¿O qué es un vector? A ver, vamos a comenzar por lo más básico. ¿Qué es un vector? ¿Quién me dice qué es? Cualquiera, no se peleen, chicos, no se peleen. Cualquiera puede intervenir. Es una flecha. Representa una magnitud ¿Para vectorial. representar magnitudes? Representa magnitudes. Ya, Son por modelos ahí, matemáticos que se aún utilizan para representar cantidades ¿Cómo? vectoriales. Del inicio, papi chulo, del inicio. Son modelos matemáticos que se utilizan para expresar cantidades vectoriales, magnitudes Muy vectoriales. bien. Es un modelo matemático que se utiliza, ¿para qué? ¿Para qué se utiliza? Para representar a magnitudes vectoriales. Entonces, eso nos lleva a nosotros a otra pregunta. Claro, eso nos llevaba a otra pregunta. ¿Y cuál es la otra pregunta? ¿Qué es ¿qué es una magnitud? En física, ¿no? Recuerda que
nosotros vamos a utilizar todos los conceptos que vamos a manejar tanto en la matemática como en la naturaleza para hablar de física, aunque aquí entre nos física estudia básicamente todos los campos, ¿verdad? Entonces, chicos, ¿qué es una magnitud aquí en física? Es todo lo que se puede medir en la naturaleza. Muy bien, papi, estás agresivo. Es todo lo que se puede medir en la naturaleza. ¿En serio, maestro? ¿Todo lo que yo vea en la naturaleza y lo quiera medir será una magnitud? Sí, es una magnitud física, ¿no? Porque estamos en física. A ver, si yo quiero saber qué tan caliente está esta porción de agua, ¿qué magnitud utilizaría? Temperatura. Temperatura. Muy bien, temperatura. ¿En qué unidades? ¿Qué unidades usarías? Depende, Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Muy bien. ¿Y existe uno más? ¿Alguien sabe? Existe uno más. Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Y uno más. No Uno que viene, estudia la gente San Martín, Callao, Villa, esa gente estudia esa cuarta. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Nadie? Ah, muy bien, se llama el RAN. Pero a Gabriela le llega, ¿no? No le interesa. Estudia los nacos. Bien, entonces, ¿qué es una magnitud? Es todo aquello que se puede medir en la naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, quiero saber qué tan caliente está, utilizo temperatura. Quiero saber cuánto demora quiero saber cuánto demora una piedra de ir de un lugar a otro, ¿qué magnitud utilizo? Tiempo. ¿Qué unidades? Segundos, horas, minutos, años, qué sé yo. Bien, entonces, de todas estas cosas que yo voy a medir, existen dos tipos de magnitudes. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas magnitudes existen? Muchas, ¿no? Pero vamos a poner acá, las magnitudes se pueden clasificar de muchas maneras, ¿ah? Como magnitudes fundamentales, magnitudes derivadas, pero nosotros vamos a clasificar para este curso a las magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. ¿Alguien puede decirme qué es una magnitud escalar? Es una magnitud que solo tiene valor numérico. Solo posee valor numérico. O sea, cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Solo posee cantidad. Por ejemplo, ¿cuánta masa tienes? 6 kilogramos. Se acabó. 6 kilogramos. ¿Cuántas ollas hay en la sala? 8 ollas. ¿Cuántas moléculas hay en 1 gramo de agua? 6,022 por 10 a la 23 moléculas. O una vez el número de agua. O sea, las magnitudes escalares son aquellas que con solo darle un valor numérico ya es suficiente. ¿Cuánta temperatura tiene ese muchacho? 38 grados Celsius. Nada más. Obviamente que yo tengo que darle una unidad, porque es una magnitud física, ¿no? O sea, me dices la cantidad, pero la unidad me dice lo que estás midiendo. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, oye, voy a medir algo, ¿ya? Vale 6. ¿En qué estás? ¿En mate? ¿Estás en física? 6 ¿qué? Perdón, maestro. 6 Newton. Ay. Uy. ¿Qué acaba de medir el señor al decirme 6 newtons? Fuerza. Muy bien. Pero solo me acaba de dar su qué. Su valor numérico. Su cantidad. No solo acaba de dar su cantidad. Y con eso ya estaría bien definido esa magnitud de fuerza. No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tu mamá te dijera, ¿no? El ejemplo que pusimos la semana pasada, si tu mamá te dijera, ¿no? Oye, hijo, ¿qué fue, hija? Aunque yo una vez le dije soy mi mamá y me cachetó. Ma, ¿qué fue? Quiero que empuje la silla. Y tú te quedas así, ¿no?
Ya, pues, más graciosa eres, ¿no? Eso es una magnitud vectorial. Ahí tienes que se medir. Y aparte que te vas a ganar un buen lapo. Te he dicho que la muevas y no respondas. Estás en lo cierto, me tienes que defender tu postura, pero es una magnitud física, es vectorial, no es escalar. Con solo decirme, hijo, empújalo con 10 newton, pero ¿hacia dónde? Hacia la sala, hacia la cocina, lo saco de mi cuarto, o sea, le falta dirección. Entonces, las magnitudes vectoriales, aparte de poseer cantidad, que es valor numérico, ¿qué también poseen? Dirección. 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 Entonces las magnitudes vectoriales poseen cantidad numérica. O sea, valor numérico, perdón. O sea, cantidad y dirección. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una magnitud escalar es aquella que solo tiene cantidad. Una magnitud vectorial es aquella que solo tiene dirección. A ver, dígame un ejemplo de una magnitud escalar. El tiempo. Temperatura. Muy bien. Temperatura. Una más. Masa. Masa, peso. Masa. Masa. Longitud. ¿Eso? Longitud. No fue, ¿no? ¿El peso qué es? Una Masa por Magnitud vectorial. aceleración. Fuerza. fuerza. Por lo tanto, debe estar acá, ¿no? Debe estar acá. Entonces ya, una magnitud vectorial, su amigo dijo fuerza. Otra, Aceleración. Velocidad. aceleración, muy bien. Una más. Trabajo. Desplazamiento. Muy bien, desplazamiento. No, etc. No te preocupes, tranquila. Yo en el transcurso del curso te voy a decir, esto es una magnitud vectorial, esto es una magnitud escalar. Ya, tranquilo, no tienes por qué decir, me tengo que memorizar todas. No, yo te voy a aclarar. Una vez que ya te lo diga, ahí sí ya te lo tienes que aprender. ¿Ya? No te preocupes por eso. Entonces, muchachos, en la naturaleza, nosotros vamos a clasificar a las magnitudes en escalares y vectoriales. Te vuelvo a repetir, yo te voy a indicar, dependiendo de conforme vayamos avanzando en el sílabus, qué magnitud es vectorial y qué magnitud es escalar. Tranquilo con eso, pero tú ya sabes que si una magnitud es escalar, solo posee valor numérico, cantidad, eso es todo. Si una magnitud es vectorial, aparte de cantidad de valor numérico, también posee una dirección. Entonces voy a aclarar aquí algo bien importante. Toda magnitud física ¿sí? Posee unidades. ¿Por qué debe de presentar unidades? Porque las unidades son el patrón de lo que vamos a medir. O sea, es el valor unitario de lo que nosotros vamos a comenzar a tomar medida. Porque si nosotros no damos unidades, no estamos midiendo algo en la naturaleza, solo estamos calculando números. Esta vaina no es matemática. Así que a partir de acá para adelante, ¿sí? Cuando yo te diga, ¿cuál es el módulo de la velocidad? Tú me dices 6. Yo en verdad voy a esperar a que estemos otra vez en clases presenciales y te lo dejo a tu imaginación. Tú vas a decirme 6 metros por segundo. ¿Cuánta cantidad de trabajo ha hecho esta fuerza? 6 joules o menos 10 joules. ¿Cuánta energía cinética tiene esa partícula? Tiene, profe, 20 joules. ¿Cuánta potencia ha desarrollado esa fuercita? 60 watts. A partir de aquí en adelante, toda magnitud física me lo tienes que decir con sus ¿qué? Unidades. Unidades. Porque estamos en física, no estamos en mate. ¿Ya? Por favor. Muy bien. Entonces, profe, si mi magnitud física es escalar, tiene cantidad y tiene unidades. Porque dirección no tiene, ¿no? No. Check.
Y si mi magnitud física es vectorial, entonces posee cantidad, posee dirección y posee unidades. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Y obviamente, pues, que como los vectores son modelos matemáticos que se utilizan para representar a magnitudes vectoriales, entonces los vectores nos van a ayudar a poder trabajar con estas magnitudes de aquí, con las vectoriales. ¿Estamos de acuerdo? Para eso sirven los vectores, para poder representar estas magnitudes vectoriales y poder trabajar, poder calcularlas. ¿Sí? Porque con las escalares no, pues no, como solo poseen valor numérico, se suman, se restan, se multiplican. No me interesa. Vamos a tomarle una foto. Y ahora vamos a irnos a el vector. Nosotros ya sabemos que cuando trabajemos con una magnitud física vectorial, voy a necesitar utilizar un vector. Pero ¿cómo se representa ese vector? ¿Qué propiedades tiene ese vector? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se suma? ¿Cómo se resta con vectores? ¿Qué características tiene un vector? Porque las características de un vector van a ser las características de la magnitud vectorial, solo que va a estar acompañado de su ¿qué? Unidad. Unidad. Eso es lo que diferencia un vector de una magnitud física vectorial. Que un vector y una magnitud física vectorial se chambean de la misma manera, solo que el vector no tiene unidades, es un vector nada más, es matemática, mientras que la magnitud física vectorial sí tiene unidades. Ahí sí tienes que ponerle sus unidades para saber con qué magnitud estamos trabajando, si tal magnitud se puede sumar con la otra magnitud, ¿no? Por ejemplo, 5 newton más 6 metros por segundo, ¿cuánto es? No se puede. No se puede. Claro, pero si tú cometes la error de decir 5 más 6, 11. Pepa, no estás en matemática, estás en física. Ese módulo, esa cantidad tiene que tener sus unidades para poder saber si se suma o si se resta. ¿Estamos de acuerdo? Por eso siempre hay que aclararle las unidades, ¿ya? Para darnos ese respiro, ¿no? Hay gente que se robotiza bastante y después no sabe lo que está calculando. Entonces, hasta aquí, la sangre nueva, los chicos que recién se acaban de incorporar, ¿tienen alguna pregunta? Ya sabes qué es un vector, ¿no? ¿Y para qué sirve? ¿Qué es una magnitud? ¿Cuántos tipos de magnitudes vamos a ver nosotros? Y estos vectores se utilizan para chambear con estas magnitudes vectoriales que nos vamos a topar conforme avancemos los temas, ¿no? Y que toda magnitud física siempre va a poseer unidades. Si es una escalar, su cantidad y sus unidades. Si es una vectorial, su cantidad, su dirección y sus unidades. Ahora vamos a ver qué es lo que necesitamos saber de un vector para poder chambear esto en los siguientes temas. ¿No? O sea, como que vectores es un tema intro, ¿no? Para ya meternos de lleno a cinemática, a estática, ¿no? A trabajo, a energía, a potencia, ya para meternos de lleno a todo eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? La sangre nueva. ¿Ninguna? ¿Todo bien, chicos? Ya le tomé una foto, ¿ah? O sí, no me acuerdo. Sí, ya le tomé foto ya. Muy bien. Entonces, muchachos, vamos a continuar con nuestro repaso. A ver. Muy bien. A ver, chicos, completen la frase, por favor, ¿ya? Los antiguitos completen la frase. Un vector se representa gráficamente como una
Flecha. Flecha. Excelente. Como una flecha. Esa flecha tiene su colita y tiene su cabecita, ¿sí o no? Hay profes raros que le llaman origen, saeta, T, cola y cabeza. ¿Saben? Colita y cabecita. Yo me ubico mejor así. Hay profes que se complican, ¿no? Muy bien, para poder nosotros indicar que vamos a trabajar con un vector, vamos a utilizar una letra mayúscula de tu preferencia. Yo le voy a poner A de Alma Rey. No, de RBD, ¿no? Alma. Y una pequeña flechita hacia arriba, esto indica que estamos en un vector. Si quieren meterle la letra que quieren, B, C, D, E, F, G, tienes bastantes. ¿Ya? Pero siempre en mayúscula y con una flechita hacia arriba. Esto indica que estamos trabajando con un ¿qué? Con un vector. ¿Ya? Esto significa que estamos trabajando con un vector. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿dónde vamos a trabajar con los vectores? ¿En dónde se trabajarán los vectores? Voy a poner En por el aquí. plano Pregunta. cartesiano. Muy bien, esa gente está agresiva. ¿Ah? Dejen copiar la pregunta, pues. ¿En dónde se trabajará con los vectores? Muy bien, como lo dicen sus compañeros, en el plano cartesiano. ¿Y se acuerdan o no de su plano cartesiano? Yes. Claro que yes, ¿sí o no? Era tu XY, ¿no? Matemáticamente esto tenía un nombre. Precisas y ordenadas. Abscisa y ordenada. No, ese es el mar. Estamos en física, ¿no? Así que el tema de vectores, y para cualquier magnitud vectorial, esto va a ser nuestro plano cartesiano, y a partir de la intersección, ¿alguien sabe cómo se le llama a la Origen. intersección? Origen. Origen, excelente. ¿No? Y a partir del origen, nosotros vamos a tener ¿cuántas direcciones? 4. 4. Esto que significa una palabra. Derecha. Positivo. Derecha, que es el eje más X. X. Y el otro lado que sería el eje menos X, una palabra. Izquierda. Izquierda. Muy bien, acuérdate, tatúatelo si es posible. Hacia arriba es más Y, una palabra. Arriba. Arriba. Y abajo será el eje menos Y. ¿Otra palabra? Abajo. Hasta abajo. Obviamente nosotros en física no vamos a ser tan nacos de estar escribiendo. Se tiene una velocidad de 5 metros por segundo hacia arriba. No, pues vamos a ser tan nacos de escribir hacia arriba. Hay una forma más elegante de expresar esto, utilizando vectores unitarios rectangulares, que muy bien lo acaba de mencionar su compañero. Para el eje X, nosotros vamos a utilizar y, bueno, más I para la, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Derecha. Menos I para la, Izquierda. más J para, Arriba. menos J para. Hasta abajo. Entonces, si alguien me ha escuchado, yo lo voy a poner. ¿Qué cosas son las I y las J? Es el I y el J. Vectores unitarios rectangulares. ¿Por qué crees que se le llama rectangulares? El ángulo de 90 coincide con Están formando un 90 grados. Porque forman un ángulo recto, ¿no? El vector unitario I se encuentra en el eje X y el vector unitario J se encuentra en el eje Y. No interesa si es más X más Y, menos X más Y, menos Y más X, o menos Y menos X. Siempre van a formar 90. O sea, un ángulo recto.
De ahí su nombre, rectangulares, ¿no? Ángulo recto. Como que muy obvio el nombre, ¿no? En la física le falta más imaginación para ponerle un nombre. Ya puede ir, ¿no? Bastante obvio. ¿Preguntas? Salud. Salud, profe. Salud, profe. Muchas gracias. Mejor afuera que adentro. Se lo dice mi amigo Shrek. Bien, entonces, alguien tal vez se preguntará, ya, profe, ¿y cómo le vamos a hacer acá para vectores? Bueno, vamos a recordar un poco más del plano cartesiano. El plano cartesiano es un conjunto de ¿qué? Puntos. De 12 cantos que se intersectan. A esos puntos tiene un nombre. Pares ordenados. Pares ordenados. Princesita, muy bien, gracias. De pares ordenados. Entonces, tú ubicas cualquier punto del plano, digamos, a mí me da la gana de acá, o acá, me da la gana de aquí. Ahí ubico un punto A. ¿Esto es un vector? No. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Falta de dirección. No, pues así Módulo, como no, está. le falta Ese es módulo. el Tienes que vector. representar con una flecha. Una flecha. Muy bien, ¿por qué no tiene su flechita arriba? Pues no, esto no es un vector. Esto es un vector. Este es un puntito. Y ese puntito, como está en el plano cartesiano, tiene sus coordenadas. ¿Cómo coordenadas, profe? Sí, tiene dos componentes. Una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Por eso se le llama par ordenado. ¿Sí? Primero la X y después la Y. Siempre en ese orden. Siempre. Es una regla que se ha establecido. Es un mandamiento, mi hermano. Cada vez que tú vas a denotar las componentes de un par ordenado, primero va la componente X y después va la componente Y. Y digamos que yo ubico otro punto en el plano cartesiano, me da la gana de ubicar este punto, pero vamos a ponerle un punto B. Y ese punto B también tiene sus componentes, sus pares ordenados, tiene una componente para X, tiene una componente para Y. Y primero se pone la componente X, un X2, y la componente Y, un Y2. Entonces, si yo tengo dos puntos del plano cartesiano, ¿será suficiente para definir a un vector? No. No. Falta hasta dónde va. Muy bien, muy bien. Falta decir, ¿y hacia dónde, verdad? Porque un vector tiene una colita que se le llama inicio y tiene una cabecita que se le llama Fin. final. Pero ya sabemos que esto de acá es un punto. ¿Qué punto? Origen. Inicio. Inicio. La cabecita vendría a ser otro punto. ¿Qué punto? El final. Entonces, mis hermanos y hermanas, si yo dibujo eso de ahí, esa flecha en el plano cartesiano, ¿qué cosa es? Un vector. A ver. Un vector, claro. ¿Cómo utilizamos la matemática en el plano cartesiano para poder hablar de vectores? O sea que si yo estoy en el plano cartesiano y tengo dos puntos, ¿puedo identificar a mi vector? Sí. ¿Y ese vector qué vector es? ¿Qué magnitud física sería? O sea, depende de lo que estés midiendo. Si yo estoy midiendo metros por segundo, ¿qué magnitud física crees que sería? Velocidad. Velocidad. Si esto fuera metros por segundo, ¿qué magnitud? Si esto sería metros, ¿qué magnitud sería? Longitud. Pero eso es escalar, salvaje. Esto es un vector. ¿Cómo se llama longitud? Desplazamiento. Muy bien, desplazamiento. Si fuera metros por segundo al cuadrado. Aceleración. Cuidado, hemos aclarado que esto solo representa magnitudes físicas vectoriales. No me vayas a decir un escalar, salvaje. Ahora, la pregunta es, mis hermanos,
¿Cómo yo podría definir a mi vector? Bien fácil. Mi vector va de qué punto inicial a qué punto final. Habla. A, B. Muy bien. Entonces, AB, ¿ya qué cosa es? ¿Qué cosa es eso? Un vector. Vector. Muy bien. Y ese vector se va a restar, se va a poder calcular restando el punto. ¿Qué punto? Final. ¿Qué punto? Inicial. Así es como se puede expresar un vector en el plano cartesiano usando pares ordenados. Es obvio que tu punto final, ¿quién es? B. B. ¿Y tu punto inicial, quién es? A. Porque inicia en A y termina en B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, en son de práctica, de repaso, vamos a recordar cómo es que se restan los puntos para expresar el vector en el plano cartesiano. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Qué, profe? ¿Este punto y este punto se pueden restar? Claro, claro. Se resta componente X final menos componente X inicial. Y componente Y final con componente Y inicial. ¿No? Se resta componente con componente, ¿no? X con X y Y con Y. O sea que tu resultado también va a ser otro par ordenado. Pero ese par ordenado ya sería un vector. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo para la sangre nueva. De ahí el resto ya todos a practicar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? Mira cómo vamos avanzando en el tema. Mira cómo vamos desde lo más básico y sencillo hasta lo más, bueno, no sé, pues complejo, ¿no? Porque cuando ya te pones a practicar esto ya no es tan complejo, en realidad. Es sumamente sencillo. Pero hay que practicar, obvio. Pregunta, muchachos. Todo claro, profe. Vamos a practicar. Vamos a tomarle su foto. No le he tomado su foto. No le he tomado su fotito. Pues es reciente, ¿no, chicos? Ah, sí le tomé foto hace rato. Ya sabes, ¿ah? Final menos inicial. A ver, muchachos. Te voy a dar el punto A, que es 2, menos 3. El punto B, que es menos 3, menos 1. El punto C, que será menos 2, 0. Y el punto D, que será el 3, 2. Ya está. Entonces, muchachos, yo voy a querer que hagas lo siguiente. Yo voy a hacer uno y tú vas a hacer lo demás. ¿Ya? Digamos que a mí me piden identificar o expresar al vector AC. Chévere, voy a expresar el vector AC junto con estos pares ordenados que mi sexy maestro me ha puesto. Entonces, como mira me enseñó que esto es un vector debido a dos pares ordenados que aquí están, esto se resta punto final menos punto inicial. Mi punto final será C Menos y mi punto inicial será A. Reemplazo mi punto C, que es menos 2, 0,
menos mi punto A, que es 2, menos 3. Resto, porque mi maestro también me enseñó que la primera componente es para X, la segunda para Y, la primera para X, la segunda para y mi maestro me dijo que yo debo de restar X con X y Y con Y. Obviamente, final menos inicial. Entonces yo resto, ¿no? Porque todos sabemos restar. 2, ¿no? Restamos, ¿no? Menos 2, menos 2, menos 4. 0 menos 3, más 3. Pero esto ya no es un par ordenado, esto es un vector. Y en un vector la primera componente es X, la segunda es Y. Y mi maestro me dijo que X le corresponde ¿qué letra? Y a Y le corresponde ¿qué letra? J. Entonces mi vector AC será menos 4i más 3j. Como que de pares ordenados en el plano cartesiano pasé a expresiones vectoriales. Esta expresión IJ se le llama a este I y a este J, ¿sabes cómo se le llama? Vectores unitarios rectangulares. Componentes rectangulares. Componentes rectangulares. Excelente. Muy bien. ¿Por qué crees que se le llama componente rectangular? Porque los unitarios son rectangulares. Obvio, ¿no? Como que la física es muy... Profesor, ¿y a qué se le decía vectores unitarios rectangulares? ¿Cómo? ¿A qué se le decía vectores unitarios rectangulares? Al I y al J. Pero al menos 4i más 3j, ya esto ya son componentes rectangulares del vector AC. ¿Y por qué se le llama componentes rectangulares? Pues porque está utilizando vectores unitarios rectangulares. Porque si tú te acuerdas, la semana pasada nosotros habíamos mencionado que un vector tiene ¿cuántas componentes? ¿Cuatro? Infinitas. ¡Cuatro! ¿Cómo que cuatro? ¿Cómo que cuatro? Dos. Infinitas. Infinitas. Y de esas infinitas componentes, habían dos Como que máximo. coincidían con qué ejes. Con el eje Con X. los ejes. X y Y. Y a esas componentes que coinciden con X y Y, ¿cómo se le llama? Rectangulares. Componentes rectangulares. Se le llama componentes rectangulares porque coinciden con el eje X y Y, y eso a ti te va a obligar a utilizar el I y el J, que son los vectores unitarios rectangulares. ¿Se entiende? ¿No? ¿No se entiende? Sí, profe. Sí, sí se entiende. ¿Se entiende o no se entiende? Sí se entiende. Ahora sí. Sí se entiende. Bien. Ahora, en son de práctica, tú vas a hacer lo mismo, pero no vas a hacer tú eso en tu cuaderno, porque todos tienen su cuaderno, ¿verdad? No, profe, soy Obvio. pobre, entonces haz Sí. como yo, porque yo soy pobre y me he Me comprado falta- fast food. Ya, yo me he comprado fast food, y acá no hay pobreza, ya acá no hay pobreza. O cómprate después un papelógrafo y lo partes en 16. Por favor, ¿ah? Somos peruanos, hay creatividad entre nosotros. Entonces, todos están ya con su lápiz, su lapicero y sus hojas o cuadernitos y vamos a comenzar a practicar. Ya vamos a practicar. Tú me vas a decir esto, salvaje, ¿ah? La parte final, ¿ya? Te voy a dar un minuto. Quiero el vector BD, quiero el vector CB, quiero el vector DA. Tres nomás, yo soy buenito. Tres nomás. Eso es lo único que quiero. Así que, a trabajar, chicos, y díganme cuánto vale cada uno en su expresión vectorial. Ya, 1 minuto y medio, ¿ya? 1 minuto y medio. Están llorando. Ah, pero profesor, me da poco tiempo. Dicen sí.
Profe, Dígame. ya. ¿Ya estamos? Ya está, profe. Sí. Muy bien, muy bien. A ver. ¿El primero cuánto sería? 0,6. Sí. Sí. 6 6,3 Más Más 3J. 3J. Más 3J. más 3J. Es J. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna objeción? Bien. Bien. ¿A ¿Alguien le salió otra clave de repente? Hashtag, otra clave. 0,1. 0,1, también. Sí, 0,1. 0,1. Así. O sea, No, 0. ya. O sea, 0 0i, 0i 0i más más 1j. 1J. Sí. Más Así. 1j. Un J. Ajá, ajá. Ahora, cuando es 0i ya no se le coloca que sea. Y cuando es un J, simplemente nomás. más J. Nada, más J, más J. Muy bien, de ahí vamos a evaluar. ¿Alguien tiene hashtag, otra clave? De ahí voy a ver cuál es correcta, ¿no? Quiero que vean su... A mí me salió menos 6i menos 3j. Ah, ya, a ver, ahí está. Eso me encanta, que haya mecha, que haya debate. Más J, le salen algunos hashtags. ¿A ti cuándo te salió, princesita? Menos 6i menos 3j. Sí. Sí. Ya, bacán. Ya, no hay más porque no hay más un paso. Vamos a ver quién tuvo razón. A ver. Es BD. Sería D menos B. D menos B. Entonces yo resto 3 menos 3. Sale más 6. Y resto 2 menos 1. Sale más 3. Y la respuesta correcta y la ganadora es 6 y todos. Dense cuenta en qué se equivocaron, salvajes. Dense cuenta. La idea no es que te sientas mal, sino que veas en qué te equivocaste. Profe, ¿Sí? una ¿Se dieron consulta. cuenta? ¿Sí? ¿Se han dado cuenta en qué fallaron? Sí, profe, los signos. Listo, listo, acá, a ver. Vamos con CB. A ver, vamos con CB. ¿Cuánto es? A ver, díctame. Menos I menos J. Menos I menos J. Sí, menos J. J. ¿Alguien tiene alguna objeción? Menos I menos J. Menos I menos J. Hashtag menos I Menos J. Menos J. Ajá. ¿Alguien tiene alguna otra objeción? Hay espacio para una tercera objeción. Dale. Muy bien, vamos a ver cuál ha sido la respuesta correcta. Es CB. CB, o sea, B menos C. B menos C. Menos 3 menos 2. Y eso sale menos 1. Y menos 1 menos 0. Y eso me sale también menos 1. Menos I menos J. La clave correcta es ella. Muy bien. Y los que dijeron esa clave, después no hay que fallar. Vamos con la última. Menos I menos Menos 5j. I menos Menos 5J. J. Menos 5J. Menos Menos 5J. 5J. Muy bien. Hashtag, ¿alguien tiene alguna objeción? ¿Alguien tiene alguna otra clave? ¿Nadie? Vamos a verificar entonces si eso es correcto. DA. DA, o sea, A menos D. 2 menos 3 igual a menos 1 y menos 3 menos 2 igual a menos 5. Muy bien. Menos I menos J es la respuesta correcta. Y así, chicos, es como nosotros podemos representar a un vector utilizando pares ordenados. Y cuando yo resto pares ordenados final menos inicial, el vector queda expresado ¿en qué? ¿En sus qué? Componentes rectangulares. Componentes rectangulares. Muy bien. Obviamente los chicos que han estado la semana pasada saben
que restar pares ordenados no es la única forma de expresar a un vector en sus componentes rectangulares. También se puede expresar un vector en sus componentes rectangulares descomponiendo, que en breve lo vamos a ver. Por ahora quiero mencionarte algo. Voy a tomar una foto y voy a borrar primero, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que no se va entendiendo? No sé, pues. ¿Todo bien? ¿Sí? Chicos, la sangre nueva va comprendiendo. ¿Qué pasó? ¿Se fueron? Chicos, ¿se asustaron? ¿Muy difícil? Aquí estamos, profe. Ahí está, yo pensé, prof, no, UPN, sin menospreciar universidades, ¿no? Obviamente, pero como lo sabrán, yo soy un ex molinero, ¿no? Así que siempre estoy con mi banderita de UNAL arriba, ¿no? Son mejores, obviamente. Bien. ¿Todo bien, ¿no, chicos? Chicas. Chévere, entonces. ¿Sí? Bien, sigamos repasando. ¿Le tomé foto? Sí, ¿no? Que sufro de esta vaina. ¿Cómo se Sí, llama sí le estas tomó, cosas? profe. ¿Sí? Sí. Hasta que sufro. ¿Cómo se llama esta vaina que me olvidé? ¿Cómo se llama lo que escribí? ¿Alzheimer? Alzheimer, ¿no? Esa vaina me queda. Amnesia, ¿no? Amnesia. Ese es un juego, oye. Viola. En Play 1. Alzheimer me queda. Ya estoy viejito, pues, chico. Voy a cumplir 30 años. Muy ancianito. Ustedes son la esperanza. La juventud, la sangre nueva. Chicos de 15, 16 años. Futuro en sus manos. Ven, déjame mencionarte algo. Voy a mencionar una de las características que posee un vector, ¿ya? A la cantidad numérica de un vector tiene un nombre. Se le llama módulo. ¿Ya? A la cantidad numérica de un vector se le llama módulo. ¿Todos de acuerdo con eso? Y ese módulo se va a representar con dos barritas a la izquierda o en ocasiones simplemente así. Para que yo entienda que esto no es un punto, sino es módulo, es porque me tienen que hablar de un vector y me dicen ¿no? sea el vector B cuyo módulo es 6. Entonces yo tranquilamente hago esto. ¿Verdad? Y se entiende que esto es módulo. ¿Todos de acuerdo? Esto no es un punto, obviamente, esto es un par. Porque si yo estoy aquí en XY y pongo acá B, ¿esto es módulo? No, es un punto. No, es un punto. Un par ordenado, ¿no? Tiene componente X, componente Y. ¿Todos de acuerdo con eso? Sí, Sí, profe. Sí, en física siempre se van a repetir los símbolos, las letras, ¿no? Por ejemplo, una que se repite pucha, hasta el cansancio es la W, ¿no? La W son unidades de watts, es trabajo, es velocidad angular, entonces como que uno se marea. No, W, ¿qué es? Por eso es que es muy importante ponerle unidades. Porque si yo te pongo así, mira, W igual a 6. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Qué será? Pero que no sé. Si yo pongo esto. Velocidad angular. Si yo pongo esto. 6 joules. Trabajo. Trabajo. Muy bien. Bueno. Y si yo pongo esto. Peso. Bueno. Peso. Al W también se le suele simbolizar con peso.
¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es muy importante que ustedes cuando resuelvan sus problemas siempre pongan las unidades, para que sepan, ¿no? ¿Qué cosas están calculando? ¿Qué están hallando? Si te falta otra cosa. Hay gente que opera con números, ¿no? Ya la constante práctica te hace que la operación numérica sea el top, que le pongo unidades. Pero si uno recién está aprendiendo, se está metiendo en esta vaina, es recomendable poner unidades, ¿no? Para que no nos equivoquemos, ¿no? Y tengamos una noción más clara de lo que estamos trabajando, porque esto no es matemática, es física. Bien, chicos. Entonces, nosotros ya sabemos que a la cantidad numérica de un vector se le llama módulos, lo represento de esta manera. Y si un vector está expresado en sus componentes. ¿Qué componentes? Habla. Rectangulares. Rectangulares. El módulo de dicho vector se expresa con un teorema. ¿Quién se acuerda? Pitágoras. Pitágoras. Pitágoras, pues, Pitágoras. Pitágoras. Cobi, que sí. Cobi. O sea, que si yo tengo a mi vector A menos pues 2i menos j, entonces el módulo de ese vector, ¿cómo se calcularía? Como la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Un teorema de Pitágoras, pues, ¿no? Profe, pero acá es menos. ¿Acá no sería menos? No. Siempre sería positivo. No, por menos 2. Claro, pues a Pitágoras no le interesa el signo. O si quieres ser un poco más metódico, tú dices, ¿no? Pero maestro, el menos 1 se va a elevar al cuadrado y una cantidad negativa al cuadrado se vuelve positivo. Sí. Positivo. Si quieres ser más metódico y más algebraico, dilo así. Pero yo soy más chavaca. Me gusta complicarme mucho las cosas. Sabes que cuando hago Pitágoras, no interesa el signo. Sea menos, o más. ¿Cuánto sale? ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profe. Ahora lo vas a hacer tú. Sí. Uy, me equivoqué. Me equivoqué horriblemente. ¿Qué me dicen que me equivoqué? Es poner la raíz. Es la B, no es la A. Vector. Vector. Acá no es de poner la raíz. En la letra. Ahora, chicos, les toca a ustedes sufrir. Sufran. ¿Qué es sufrir? Es un dolor. No hay victoria. No, ¿cómo era la de Weekend en Transformers? Sin sacrificio no hay victoria. Ahora sacrifica. Haz tú. Menos 3i menos 2j, váyame su módulo. Vamos a poner menos o más i más 6j, váyame su módulo. Y uno de IAPA, a ver quién se da cuenta que yo voy a poner menos 12i más 18j. Un minuto nomás, ¿eh? Módulo. 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 Ya, profe. Muy bien, hace rato estás agresiva. Muy bien. Vamos a darle unos 10 segundos más. Cambio.
Una me pasó en el salón. Y los chicos se ofendieron. ¿Cuánto sale de acá? Raíz de 13. Raíz de 3. 13. 13. Acá. Raíz de 40. 37. 37. Y al último es raíz de 6 raíz de 13. 6 raíz de 13. 13. Claro. Cuando las componentes son muy grandes, ¿qué se le hace para agilizar? Simplifica. ¿Qué número factorizo? 6. Si factorizo el 6, ¿cuánto quedó acá? 2. Menos 2. Si factorizo el 6, ¿cuánto quedó acá? 3. Más 3. Y con esto hago Pitágoras, que se hace más fácil, ¿no? 4 más 9. 13. Y se acabó. Entonces, ¿no? Es un pequeño artificio matemático, ¿ya? Cuando las componentes sean muy grandes, factoriza para que el Pitágoras se haga con cantidades más pequeñas. Eso no altera en nada el procedimiento, ¿ya? Muy bien, muchachos. Entonces, ¿quedó todo clarito de cómo se calcula el módulo de un vector expresado en sus componentes rectangulares? Sí, profe. Chido, ¿sí o no? Chido. De la gente nueva, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Entonces, sigamos repasando, chicos, sigamos repasando, sigamos recordando qué es lo que hemos estado viendo en toda la parte teórica. Muy bien. Ahora vamos a mencionar justo lo que, vamos a escribir justo lo que yo mencioné. ¿Ah? Vamos a mencionar. Todo vector posee infinitas componentes, las cuales se dibujan, porque esos componentes se dibujan, empezando por ¿dónde? Por el inicio o la cola. Claro, se dibujan consecutivamente, empezando en la colita, que es el inicio, y terminando ¿en dónde? La cabecita. En la cabecita, claro que sí. Ese es mi alumno, ¿verdad? Me la sabe, pero dije. Váyase con otro profe. Que le enseñe esas cosas tan complicadas. No, macho, eso significa, maestro, que si yo tengo un vector cualquiera, llamémosle A, y yo quiero dibujar las componentes de A, yo tengo infinita cantidad de vectores e infinitas formas de dibujarlo, porque yo voy a empezar de la cola y terminar en la cabeza consecutivamente, y puedo dibujar los vectores así, un vector y otro vector, ahí está. Y alguien puede venir y dibujar más vectores, ¿no? Digamos por acá. 1, 2, 3. La cosa es que sean consecutivos, pero que inicien en la cola y terminen en la cabeza. Entonces, te das cuenta que jamás voy a terminar de dibujar vectores, ¿verdad? Siempre que yo inicie por la cola y termine en la cabeza, van a ser ¿cuántos vectores voy a poder dibujar? Infinitos. Una vez que tú dibujas a las componentes, este vector pues desaparece, ¿no? Se desaparece y quedan las componentes, ¿no? Bien.
Ahora, de esas infinitas componentes, como habíamos mencionado, dos coinciden con qué eje? Con el eje X y el eje Y. Muy bien, coinciden con los ejes X y Y. ¿Y esas componentes cómo se les llama? Rectangulares. Ah, llamadas componentes rectangulares. Y tú ya aprendiste una forma de cómo expresar a este vector en sus componentes rectangulares, o sea, justamente hablando en Y en J, ¿no? En Y en J. ¿Cómo expresabas un vector en sus componentes rectangulares en Y en J? ¿Cómo has aprendido? Punto final menos punto inicial. Claro, restando pares ordenados, no punto final menos punto inicial. Pero ahora vamos a ver de qué se puede también expresar un vector en Y en J usando otro método llamado descomposición rectangular, que vamos a verlo en breves instantes. Déjame tomarle una fotito. Acá tú ya sabes que un vector posee infinitas componentes. Si acaso te preguntan de verdadero o falso. Listo. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta? Todo claro, profe. Entonces te voy a enseñar cómo descomponer rectangularmente un vector. Y para los que ya aprendieron, vamos a repasar y vamos a recordar. Entonces vamos a poner por acá de título descomposición rectangular. Para eso nosotros debemos de recordar a tres triángulos notables para que esta descomposición sea muchísimo más rápida, ¿no? Debemos de recordar a tres triángulos notables. Recordar tres triángulos notables, noté. Y los chicos ya saben de qué triángulos estoy hablando, pero la sangre nueva sabe de qué triángulos estoy hablando. Son tres triangulitos que yo los he bautizado como la más fácil, como la que nadie quiere y como la que todos quieren. Así nunca te vas a olvidar. A ver, chicos, ¿quién era la más fácil? La de 45. Claro, la de 45. Todos saben que los lados que forman al 90 se llaman catetos y al que se le opone a 90 se llama hipotenusa. ¿Los catetos en qué proporción están? Un K. De 1 a 1 en De cada. 1 a 1. Ahí le pones Raíz cualquier de letra, 2. ¿no? Y el otro sería raíz de 2K. El otro triángulo es a la que nadie quiere. ¿Quién es a la que nadie quiere? 30 y 60. 60. No, nadie quiere trabajar por ella, nadie quiere. ¿A 60 cuándo se le pone? La raíz de 3. A 30 se le pone. K. K. La hipotenusa. 2K. 2K. Y a la que todos queremos. No sé si es posible que nos Perfecta. deje. 37 y 53. Claro, la de 37 y 53. No, todos queremos con ella. Muy bien, sencillo. A 53 ¿cómo se pone? 4K. 4. A 37. 3. 3K. K.
Es 5 tal hipotenusa. 5 casi hipotenusa. Claro, ¿no? Obviamente que K son proporciones, ¿no? Yo pensaba que a 53 se pone 4, son proporciones. Entonces, tienes que aprender esos triángulos notables para que la descomposición sea mucho más rápido, más violenta, más sencilla, porque si no vamos a estar utilizando trigonometría. Bien, aquí está el eje X, aquí está el eje Y, obvio, ¿no? Entonces, y digamos que yo tengo mi vector aquí. Cada vez que yo voy a descomponer a un vector, digámosle vector A, en sus componentes rectangulares, siempre se debe procurar que la colita esté en el origen de coordenadas. ¿Ya? Vamos a poner por acá. La colita debe estar en el origen de coordenadas. Profe, si por A o B yo acá tengo a mi X y a mi Y y mi vector está así, maestro, y lo quiero descomponer, pues no te hagas problema, ¿no? Si tu vector está así, así, entonces tú lo único que vas a hacer es lo siguiente, puedes hacer dos cosas. Puedes aquí, en la colita, ponerle a tu XY, ahí pones a tu XY y esta vaina lo borras, o puedes pues agarrar al vector y prolongarlo y a este vector de acá, que obviamente te van a dar pues no coordenadas, ¿no? Te tienen que dar coordenadas, ¿ya? Y a ese vector lo vas a poner con que la colita esté acá y la cabecita esté aquí. No te pueden dar pares ordenados, coordenadas, o a veces te dan un ángulo. Entonces ese ángulo se mueve acá y se descompone, ¿no? Se mueve el vector y se aplica paralelas para mover el ángulo. Tú sabes por geometría que las paralelas solo permiten mover ángulos. Ahí está. Pero siempre, siempre la colita debe estar en el origen de coordenadas para que la descomposición sea más ordenada, ¿no? Más bonito, más. Bien, muchachos, para descomponer este vector me van a tener que dar su módulo. ¿Qué era el módulo de un vector? Valor numérico. Claro, su cantidad, su valor numérico. En este caso, ¿cuánto es su módulo? 20. 20. Y te van a tener que dar un angulito. ¿En serio? Te van a tener que dar un angulito. En este caso, a ver, ¿qué angulito quieres que te den? 60. 37. 60. Ven, papi, Pablo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo, mira lo que vamos a hacer. ¿No? Existe una forma muy teletubby de explicarlo, que es que de la cabecita vas a trazar perpendiculares a cada eje, y a partir de la colita, tú vas a dibujar hacia cada perpendicular vectores. Ya, vectores. Acá hay un vector apuntando a esta perpendicular, y acá hay otro vector apuntando a la otra perpendicular. Ya tú sabes que cuando dibujas a las componentes, el vector original, pues ya no existe, no lo acabas de partir en dos. Entonces, esa es una forma muy teletubby de explicarlo. Otra forma un poco más chabacana es agarrar y decir que agarras al vector y lo abres, ¿no? Como un abanico, lo abres, ¿no? Como las alas de una mariposa, o como cuando comes un pollito a la brasa, ¿no? Ahí está el pollito, aquí están las patitas del pollito, agarras a las patitas, ¡les abre la patita! ¿No? Y ahí está, ¿no? Una patita por acá, una patita por acá. ¿Ya? La cosa es que formen 90. ¿No? En la descomposición rectangular de este vector me da una componente a la izquierda y una componente hacia arriba. A ver, chicos, mentalmente, si mi vector estuviera así, ¿cuál sería, hacia dónde apuntarían sus componentes rectangulares? Hacia arriba y la Derecha derecha. y arriba. Muy bien. Y si lo quiero decir en vectores unitarios rectangulares, ¿esto qué sería? Y Más I más J. Muy bien, muy bien. Y si fuera así, ya lo sabes. Menos I menos menos J. I menos J. O sea, izquierda y abajo. Y si fuera así, ya lo sabes. Más I menos I J. menos J. Así menos J, ¿no? Derecha y abajo. Muy bien, y ya ni más, ¿no? Ya ni más. Muy bien. Entonces, muchachos, ¿no? Tú ya sabes que este vector, ¿no? Esta componente, ¿qué letra y qué signo va a tener? Menos I. Menos Sí. I. Menos I. Claro. Y este vector ya sabes qué signo y qué letra.
Más J. A J. A J, porque apunta hacia arriba, porque apunta, ojo, apunta a la izquierda, apunta hacia arriba, no está a la izquierda. Una vez me tocó esta vaina. Yo dije, ¿descompone ese vector? Y el chibolo, pues, lo descompuso así, ¿no? Chabacanamente, ¿no? Chabacanamente. Y está bien, ¿no? Él calculó que esto vale 6, que esto vale 4, pero el desgraciado me puso menos 6, sí. Está a la izquierda, ¿no? ¿Está bien menos 6, sí? Está mal. No, ¿hacia dónde apunta? La derecha. Hacia la derecha. Entonces, ¿qué sería? Más. Más 6. Claro, por eso es que siempre la colita debe estar en el origen de coordenadas, para que así podamos tener una descomposición un poco más ordenada, ¿ya? Para que sea más vistoso y más bonito, y no ocurrir estas confusiones. De igual, tú lo puedes descomponer en donde sea que esté el vector en el plano cartesiano. No es una obligación que la colita esté en el origen, no es una obligación, es una recomendación, ¿no? Para que sea más ordenado. Pero tú puedes descomponerlo en el lugar que sea, solo ten cuidado, ¿no? El signo y la letra para el vector unitario respectivo se tiene que poner ubicando al vector perdón, mirando hacia dónde apunta, no dónde se encuentra. ¿Sí? Tener en cuenta eso, ¿ya? Bien, chicos, ahora la parte que falta es saber cuánto es su valor, ¿cómo se le llama a eso? Valor de un vector. ¿Qué cosa es? ¿Su qué? Su Módulo. módulo. Entonces falta saber el módulo de esta componente y el módulo de esta componente. Para eso puedes usar triángulos notables, ¿no? Si yo utilizo triángulos notables, a ver, ¿alguien me puede decir cuánto es esto? 10. 10. 10. No puedes. K. Con el triangulito. K. K. ¿Y ella? K raíz de 3. R. ¿Y ella? 2K. Ahora, ¿K cuánto vale? 10. 10. 10. Obligando a que esto obviamente sea 10 y esto sea 10 raíz de 3. Entonces mi vectora simplemente quedó como que Menos 10, sí. Menos 10. Más 10 más 10 raíz de J. y se acabó, mira, ¿no? También esta forma de expresar al vector en componentes rectangulares tampoco es tan difícil. Ahora, profe, ¿y si yo no quiero usar triángulos notables, existe otra fórmula de hacerlo? Sí, usando un poco de trigonometría. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, se supone que aquí está XY, aquí está el vector A, y nosotros vamos a dibujar sus componentes, ya tú sabes, ¿no? Por acá, por acá. Esta línea que dibujo no es necesario, ¿ah? Tú de frente puedes ponerle componente a la izquierda y componente hacia arriba, no es necesario. Ya no es necesario. Si tú ya lo manejas, tú de frente, ¿no? Esto ya no existe. Esto vale 20. Y este ángulo vale 60. Entonces, si tú utilizas trigonometría, los módulos los calculas con lo siguiente. A uno de esos componentes se le va a multiplicar por seno y al O y a la otra componente se le va a multiplicar por coseno. Profe, ¿cómo voy a saber a quién se le multiplica por seno y a quién por coseno? Muy fácil, hay una memoria. El vector que está al costadito del ángulo, al costadito, se le va a multiplicar por la razón trigonométrica coseno. Entonces, este módulo será 20 por el coseno de 60. Ya por descarte, el otro módulo será 20 por el seno de 60, ¿no? Si ya ubicaste que se multiplica por coseno, el seno por descarte sería el otro. Y acá tienes que recordar que es coseno de 60. ¿De qué es coseno de 60? Cateto adyacente sobre hipotenusa, no un medio. 20 por un medio, 10. Y acá tienes que acordarte que es seno de 60. ¿Qué cosa es seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Raíz de 3 entre 2 por 20, 10, raíz de 3. Tú sabes que esto es izquierda es menos I, y esto es arriba es más J. Y te da obviamente lo mismo.
Entonces, chicos, descomponer un vector en sus componentes rectangulares, ¿no? La descomposición rectangular lo puedes hacer por senos y cosenos o utilizando triángulos notables. Pero es bastante obvio que usando triángulos notables es mucho más sencillo y más rápido. Pero existen algunos ejercicios en los cuales, pues, hay que utilizar senos y cosenos para que sea un poco más ágil, ¿ya? Pero es uno de cada 20 ejercicios. Igual ese problema aplicando triángulos. Entonces, muchachos, ahí está la descomposición rectangular de un vector. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profesor, Dígame. ¿podría volver a explicar la parte de arriba donde dice menos 10i más 10 raíz de 3? Más 10 raíz de 3. Sí, ajá. ¿Acá? ¿Esto? Sí, ¿por qué le puso Claro. menos 10i? Claro, tú te das cuenta que acá tienes un triángulo. Nosotros nos estamos enfocando en este triangulito, ¿no? Y es obviamente un triangulito de 30 y 60, ¿no? Solo que está al revés los ángulos. O sea que estos lados también van a estar al revés. Entonces, yo primero voy a ubicar los módulos de cada componente. Si tú preguntas por qué le pongo menos i, porque acuérdate que en el plano cartesiano, el eje X y el eje Y, el origen de coordenadas me daba 4 direcciones, pues, ¿no? Derecha, izquierda, arriba y abajo. Y para la derecha, para cualquier vector que apunta a la derecha, siempre va a ser más i. Y para un vector que apunta a la izquierda, va a ser menos i. Para un vector que apunta hacia arriba, más j, y que apunta hacia abajo, menos j. Entonces, si tú tienes un vector, una flecha que está apuntando a la izquierda, siempre le va a corresponder a su módulo el menos i. Y siempre que un vector apunta hacia arriba, su módulo le va a corresponder el más j. Si este vector hubiera estado hacia abajo, hubiera sido menos j. Y si este vector hubiera estado apuntando a la derecha, sería más i. Vamos, esa es una regla que debes de aprender. Todo vector que apunta a la derecha, más i. Sí, dime. Profesor, ¿pero por qué el menos 10i? El menos 10. Claro, tú sabes por qué menos i, ¿no? Sí, eso sí. Ya. Ahora, el módulo, la cantidad numérica, tú lo vas a meter en el medio de ellos. O sea, menos i se abre y el 10 lo pones en el medio para poder expresarlo rectangularmente. Entonces, tú me debes de preguntar, profe, ¿por qué rayos le pone 10? Ajá, esa es otra pregunta. A mí me sale 10 por 2 razones. Si utilizo el triángulo notable, yo acá ya ubiqué a mi triangulito. Mira, ya ubiqué a mi triangulito. Ya lo ubiqué. ¿Sí? Entonces, a 60, al costado, la proporción es de un K. Mira, al costado de 60, la proporción es de un K. La proporción es de un K. Al que se le opone a 60, que es este de aquí, que obviamente será de la misma medida que está acá, ¿no? Es de la misma medida. Es al que se le opone a 60, el K por la raíz de 3. Entonces, si este es mi K, este de acá sería mi K raíz de 3. Y este vector, que obviamente está funcionando como hipotenusa, su valor sería 2K. Entonces, 2K es 20. Lo que significa que K vale 10, ¿no? Obviamente acá K vale 10. Y como ya encontré el valor de mi proporción, lo reemplazo. K, que vale 10. K raíz de 3, 10 raíz de 3. Entonces ya tengo los módulos y ahora solamente voy a colocarle su vector unitario. Entonces, 10 a la izquierda menos 10i se pone en el medio. Entonces, el menos i lo abres y el 10 lo colocas en el medio. 10 raíz de 3 con más j porque apunta hacia arriba. El más j lo abres y el 10 raíz de 3 lo pones en el medio. Ahí está. Y así es como se expresa el vector en sus componentes rectangulares. Ya, profesor, ¿Sí? gracias. Puedes utilizar tu triángulo o puedes utilizar, pues, trigonometría, ¿no? Senos y cosenos. No quiero sonar muy feo. Pero igual te lo enseño porque existe uno que otro problemita en el cual se tiene que utilizar esta descomposición para hacerlo un poco más rápido.
El módulo del vector que está al costadito del ángulo, que es 60, se le multiplica por coseno de 60. Entonces será 20 coseno de 60. Y el otro vector, su otro módulo, bueno, si ya sabes que él es coseno, el otro se le multiplicará por seno. Entonces será 20 seno de 60. ¿Cómo sabes que él es coseno? Que al módulo se le multiplica por coseno, porque está al costadito. Costadito coseno. ¿No? Es una memoria. Utilizas triángulos notables o utilizas, pues, trigonometría. Ya, profesor, gracias. Profe, una pregunta. Entonces, el resultado lo damos con los catetos, ¿no? No damos la hipotenusa. Claro, pues ya la descomposición vectorial está en función de los catetos, ¿no? Este cateto vale 10, pero apunta a la izquierda, menos 10 sí. Este cateto vale 10 raíz de 3, pero apunta hacia arriba, más 10 raíz de 3. Ok, profe, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Todo bien, chicos? Todo claro, profe. Ahora lo que voy a hacer es obviamente dejarte unos vectorcitos para que puedas practicar y puedas, pues, obviamente, hacerlo tú, ¿no? La práctica es el maestro, como dice el dicho. Muy bien. A ver, pues ya apuntaste tus triángulos, ¿no? Esto es lo que vamos a ver, ¿no? Tus triángulos. A ver, muchachos. Ustedes mismos son. Ya saben que esto es X, Y. Vector B, que la ya lo hice yo. Te doy un módulo de 8 y un ángulo de 45. A ver, tenéis por acá. A ver. Ya sabes que esto es X, Y. Te doy un módulo de, vamos a ponerle 15, y te doy este ángulo de 37 grados. A ver, en Y en J. ¿Todos a practicar, chicos?
Bien, muchachos, a ver, díganme. El vectorcito B, ¿cuáles son sus componentes? Es obvio que una componente será a la derecha y el otro hacia arriba. Vamos, obvio. ¿Cuánto es? 4 raíz de 2 raíz de y 2. Muy bien, 4 raíz de 2 y Claro, y en más el 4 otro, raíz de 2 j. arriba, 4 raíz de 2 más también. 4 Raíz de 2 raíz de j. No, el primero, si es positivo, se sobreentiende. Muy bien, chicos, excelente, excelente. Ya sabes que sería K raíz de 2. Acá chiquito nomás. 8 es igual a K raíz de 2. Este raíz de 2 pasa a dividir, ¿no? Racionalizas raíz de 2 con raíz de 2. Te va a quedar 4 raíz de 2 igual a acá, ¿no? Una pequeña operación matemática. Chiquita, ¿no? Aquí hay, obviamente tú lo vas a descomponer a la izquierda y hacia abajo. ¿Cuánto sería? Menos 12. Menos 9 Menos j. Menos 12 Menos 9 j. menos 9j. Ahí está, sencillo. Ya sabes que al 37 al costado está 4k, el otro será 3k, y mi vector, que es mi hipotenusa, será 5k. Acá es ya más fácil, ¿no? 15 igual a 5k, ¿no? Elimino el 5, k vale 1. No, ¿qué pasó ahí? K vale 3. Y si k vale 3, esto vale 12 y esto vale 9, ¿no? Obviamente. Entonces era 12 a la izquierda, menos 12i, 9 hacia abajo, menos 9. Excelente. ¿Se da cuenta? Utilizando triángulos notables es muchísimo más sencillo y muchísimo más rápido, pues, utilizar, ¿no? O expresar al vector en sus componentes rectangulares. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? ¿Alguien Sí, tiene profe. alguna duda? ¿Todo bien, chicos? Sí, profesor. Bien, muchachos, ya le tomé una fotito. Bien, chicos, entonces lastimosamente ya hemos llegado a la parte final de la clase, ya van a ser 9:45. Qué rápido pasó el tiempo, ¿no? Muy corto tiempo, damos más 2 horas, 3 horas, 10 horas. No, mentira, ya más física creo que te haría reventar la cabeza. Bien, chicos, entonces, básicamente esto es lo que habíamos visto la semana pasada. Lo único que estaría faltando eran las formas de medir la dirección de un vector, ¿no? Chicos antiguos, ¿cuántas formas existían para medir la dirección de un vector? 3. La primera es mediante un ¿qué? Ángulo. Un ángulo. Un ángulo. Un Es ángulo. un ángulo, pues, geométrico porque se mide en grados hexadesimales, ¿no? ¿Cómo se mide ese ángulo? Desde el Zeta. eje X hasta donde... Pero hay dos ejes, ¿ah? Más ¿Positivo o X, negativo? El de la derecha. Antihorario. Muy bien. ¿Y en qué Sentido sentido? antihorario. antihorario. Horario. ¿Cuál es la segunda forma de medir la dirección de un vector? Vector Vector unitario. Unitario, ¿no? Que era un pequeño vector que estaba al costado de todo vector y se tenía que expresar en y en j, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se calculaba ese vector unitario? Dirección sobre módulo. Vector expresado en sus Vector sobre componentes módulo. rectangulares entre Sí. su módulo, ¿no? Y la tercera forma de medir la dirección de un vector mediante un ángulo Trigonométrica. donde utilizaba una expresión conocida como ¿qué? Arco Tangente. Arco tangente del valor de J entre el valor de I, ¿no? La componente J entre la componente I, con todo y su signo, ¿verdad? Con todo y su signo. Sí. Bien, ya eso está en fotos, ¿no? Los chicos que recién se acaban de incorporar, traten de checarlo. Yo el día lunes, hoy es lunes, yo hoy en la tarde voy a tratar de poner unos 2 ejemplitos de cada uno para reforzar más la idea y continuar, porque debemos de continuar con la teoría de
vectores. Debemos de continuar con ya el proceso de operaciones con vectores, donde vamos a aprender a sumar y vamos a aprender a restar vectores. También se multiplican los vectores, pero eso no entra para tu examen de admisión de la área. Así que solo nos vamos a quedar con la suma y con la resta, que lo vamos a ver el día de hoy en la tarde. Bien, chicos, así que gracias por la atención prestada, gracias por participar. Este ha sido Física con Gustavo. Espero que les haya gustado, haya sido entretenido y sobre todo, y lo más importante, es que hayas entendido. Porque recuerda que lo más importante de todo esto es tú. Acá lo más importante es el estudiante. Nos vemos, chicos, cuídense, nos vemos hasta la tarde. Chao, bye. No, pues. Gracias, profe. Profesor, gracias. Profesor. Cuídense, ¿ah? Tomen su leche, comen sus vegetales y hagan caso a sus padres, ¿ah? Nos vemos. Adiós.